Sucede que estábamos haciendo examen bíblico con varios hermanos y un pastor les puso a estudiar diferentes versículos de la Biblia. Y entonces una hermana se aprendió como unos 40 versículos de la Biblia para el examen. Vino el que iba a hacer el examen y empezó a preguntar y no preguntaba lo de la hermana y no preguntaba. Entonces dijo, bueno, hermana, usted nos va a decir esto. Y la hermana en ese momento pues ya estaba lista y empezó a decir su primer versículo y el pastor le dijo, con eso es suficiente, ya, quedamos así. Y entonces dijo, no hermano, me la pasé estudiando 2 meses, he estado nerviosa todo el tiempo y ya llegué aquí para que les diga estos versículos, ahora me escuchan. Bueno, yo estoy predicando este mensaje desde el viernes y lo he estado meditando día con día, pero vamos a tener no sé, cuando Adriana que tiene autoridad sobre mí, cuando yo llegue a los 25 minutos, ya sabes la seña que me haces, así para que tenga 5 para terminar. Hemos estado teniendo, a raíz de nuestro mes patrio, toda una predicación de ciudadano saludable, que debemos ser un ciudadano saludable. Hemos estado celebrando nuestra independencia de España y celebramos el 15 de septiembre el grito que le llamamos el grito de Dolores. ¿Por qué? Y el 16 de septiembre realizamos nuestro acto de independencia. En 1910, precisamente en la madrugada del 16 de septiembre, ya se había planeado para que México lanzara una guerra en contra de España para independizarse. Pero no iba a ser en septiembre, los planes estaban allá, pero pues esta conspiración fue descubierta. Y como fue descubierta, entonces el corregidor Miguel Domínguez con su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, entonces decidieron iniciar ya el movimiento de independencia. Allá en Dolores, Hidalgo, entonces la corregidora fue y dio aviso a Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote en ese tiempo, y entonces se dio el grito llamaron a la gente con campanas en la madrugada del 16 de septiembre para hacer la iniciación del movimiento de independencia. Pero, ¿por qué damos el grito entonces el 15 de septiembre como a las 11 de la noche? Porque el presidente en turno de hace varios años decidió, porque su cumpleaños es el 15 de septiembre, y entonces él decide que juntemos su cumpleaños con el movimiento de independencia. Y así es que como este presidente tenía mucha influencia, se hizo el 15 de septiembre el grito que debía haber sido el grito el 16 en la madrugada. Porfirio Díaz celebra su cumpleaños y dice, pues hagámoslo el 15, y entonces pues nos evitó Porfirio Díaz que nos tengamos que parar a las 4 de la mañana para dar el grito. De por sí, empezamos a las 9 y terminamos a las 4 de la mañana. Así es que, pero ¿qué tiene que ver esto con ciudadano saludable? Que tenemos que ser unos ciudadanos saludables, vivir, trabajar, hacer las cosas bien en nuestro país. Hemos leído, una hermana nos hizo favor de leernos una de las cartas pequeñas, 3 capítulos solamente, de Tito. Abra su Biblia en Tito, está delante de Timoteo, la primera de Timoteo, segunda Timoteo, y entonces viene la carta a Tito. Le ha leído el capítulo número 3, versículos 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. He titulado este mensaje por este versículo así: lo demás es lo de menos. Así he titulado el mensaje, lo demás es lo de menos. ¿Por qué he titulado este mensaje así? Porque quiero que vean que toda la carta de Tito, 3
capítulos, la carta de Tito, el apóstol Pablo escribiendo a Tito, que ha conocido a Tito y todos pensamos, y creo que es cierto, que el apóstol Pablo le habló de Cristo a Tito, y entonces en ese momento que le habló de Cristo, Tito es una persona que no aparece mucho en la escena de los libros de la Biblia, no aparece mucho, no aparece en el libro de los Hechos, aparece en Gálatas, pero Tito era un hombre que probablemente era griego porque no estaba circuncidado. Aparte de esto, más o menos se escribe Tito en el año 64, más o menos en el año 63 el apóstol Pablo había salido de su arresto domiciliario, de su prisión, y entonces deja a Tito en Creta, la isla de Creta. Y cuando vemos la isla de Creta, vemos que Creta se comportaba, todos los de Creta se comportaban de una manera muy difícil. Dice la Biblia, el libro de Creta, que uno de los profetas de Creta, que era más bien alguien que era un poeta, escribe esto de los de Creta. Dice: los cretenses, mentirosos, malas bestias. Dice: oye, momento, pastor, ¿por qué está diciendo esto? Eso le dice el profeta. Vea el versículo 12 del capítulo 1 de Tito. Así dice que son los de Creta. Dice 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, la isla de Creta, un propio profeta de ellos habla de ellos. ¿Será que de ahí viene el vocablo cuando a alguien le decimos: eres un cretino, eres de Creta, te comportas como un cretino? O sea, ¿cómo le dices? No tan solo mentiroso, sino mala bestia. O sea, no tan solo es una bestia, es una mala bestia. Ahí, a ese lugar, el apóstol Pablo envía a Tito. ¿Sí? O sea que lo envía a un lugar muy difícil, a un lugar donde era muy probable que no se respetara ni la propia autoridad. Él lo manda ahí para que corrija, para que establezca ancianos, y les dice cómo deben comportarse los ancianos y cómo deben comportarse las ancianas, cómo deben comportarse los jóvenes, cómo debe comportarse cada uno de ellos. Si usted fuera enviado a un lugar y le dijera: ¿a dónde te quieres ir? Mira, en este lugar las personas son muy buenas, muy amables, muy cooperadoras, y este lugar, pero existe otro lugar donde son mentirosos, malas bestias y se portan muy mal con la autoridad y no respetan nada. Pues yo sinceramente iría al otro lugar, pero aquí mandaron a Tito. ¿Por qué mandaron a Tito ahí? Yo creo que una de las razones es que Tito podía hacer esto. Tito, un hombre joven, podía llegar a este lugar. Así es que le dice que uno de los propósitos con el cual lo ha mandado es que para que corrigiere cosas deficientes. Sin darnos cuenta, a cada uno de nosotros, sin quererlo, o a veces porque así sucede, muchas de las cosas que piensa el mundo se cuelan en nuestra iglesia. Muchas de las cosas, ¿sí? Nosotros hemos tenido en un pasado aquí adorando a Dios a diferentes personas de partidos políticos que le van a otros partidos. Deje eso, que si le van a otros equipos de fútbol, ¿no? Deje eso no tiene nada que ver, ¿no? Ayer los americanistas dieron una remontada a los del Cruz Azul. Así, amén, dicen aquí. Y los otros dicen: o sea, tenemos eso. No hay mucho problema, nos reímos de eso, pero ¿qué tal de los partidos políticos?
Pero no siquiera teníamos a quién le iba a qué partido, no, teníamos a los líderes aquí sentados, representantes del PRD, representantes de Morena y del PRI, pero representantes, no así, porque habían venido a la ciudad a ser parte de la ciudad representando a su partido, y por gracia de Dios les tocó que aquí se reunieran en esta iglesia. Y yo me acuerdo cuando cantábamos Soy un adorador, ¿se acuerdan de Soy un adorador? De hace varios años, cuando yo era joven y bello, cuando se cantaba Soy un adorador de Marcos Witt. Hoy no soy joven, nada más soy bello. Entonces cuando era joven y bello, y se levantaban todos, y yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, dice este canto, adorarte en espíritu y en verdad. Y casi lloro cuando el perredista, el de Morena y el del PRD se unen en un abrazo adorando a Dios. Aquí no hay partidos, no hay distinción, no hay esto, pero en Creta sí lo había. ¿Sí? ¿Cómo eran ellos? No quiero que se aprendan esto, sino que se aprendan lo demás, pero así eran los de Creta, eran unos cretinos, para que ya no digamos todo lo demás. Así es que tampoco usted use esta palabra ya que la conoce y le diga a alguien, ya sé que eres un cretino. ¿Sí? Así es que si se la dicen a usted, diga, ¿de dónde me conoces? ¿Sí? Entonces, hermanos, él dice que establezca ancianos y que los ancianos deben ser prudentes, sobrios, serios, unas personas sanos en la fe, en amor y en la paciencia. Tito iba llegando. Yo me pregunto, Tito, ¿tendrías que dar formación espiritual a estas personas o ibas a encontrar en esa iglesia ese tipo de personas? ¡Qué padre! Qué padre llegar a una iglesia donde uno solamente tenga que elegir y diga, tú tienes estas características que se nombran, tú vas a quedarte al frente de este ministerio. Pero cuando llegamos a un lugar y en ese lugar tenemos que dar formación, así es que es un poquito difícil, pero habla también de las ancianas y hay algo muy mal interpretado porque dice que deben ser reverentes en su porte. Yo le dejo de tarea que lea los 3 capítulos, que se los va a leer en 5 minutos, pero dice que sean reverentes en su porte. Ha sido muy, muy mal interpretado por algunos con respecto a cómo vestirse, pero yo he visto unos ejemplos. Un soldado, cuando está vestido un soldado, ya sea de raso o de gala, ¿cómo porta su uniforme? Un soldado no anda así, todo triste, así, sino un soldado anda con un porte así, con gallardía, con su porte. Una enfermera, ¿cómo anda una enfermera en el hospital? Hoy dicen que ya no se usa cofia, porque la cofia es motivo de que haya alguna contaminación, pero se usa el uniforme blanco, un uniforme blanco. ¿Cómo andan las enfermeras? Sí, pulcras, limpias, portando su uniforme bien. Creo que en este 16, ahora sí algunas enfermeras van a desfilar de blanco y se van a sentir muy bien desfilando de blanco, se siente bien. ¿Cómo anda alguien entonces con algún uniforme de mecánico? Aunque esté sucio, él dice, soy mecánico y se siente bien. Entonces, portar algo no quiere decir que te vistas de tal o cual manera, sino a quién estamos portando. Portar viene de la palabra comportar, portar algo, cómo te comportas. Y sin duda que los cretenses portaban a Cristo Jesús en su vida y debían vivir en un mundo tan difícil en la isla de Creta. Con esta forma de ser deberían hacer la diferencia. Estas ancianas deberían ser reverentes en su porte y dice que no ser calumniadoras, no esclavas del vino. O sea, mujeres que no hicieran esto, en lugar de eso dice que fueran maestras del bien, que enseñaran cómo tratar al marido. Y cuando digo que cómo tratar al marido, no estoy hablando de que
cuando alguien dice, oye, te tiene que obedecer el marido. El marido tienes que decirle que te obedezca, enseñarle que hagan las cosas y el marido debe obedecer. Qué difícil es cuando uno de ustedes que trabaja en una oficina, en algún lugar, se va a pensionar. Ahí verá otra manera de conocer a su esposa. La conoce cuando es novio, no la conoce, cuando se casa la conoce, pero la última manera de conocerla es cuando usted se pensiona y en verdad lleva todas sus chivas, sus herramientas a su casa y ahí va a poner alguna oficina o algo y de repente usted deja su herramienta en un lado, su ropa en el otro y entonces le va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué dejas todo en este lugar? Y entonces irá a otra forma de poder llevarse con su esposa, porque entonces usted tendrá que entender que no es su oficina, es su casa, pero no es el taller. Y entonces tendrá que cambiar y adaptarse a la forma de ser de la esposa. Esto sucede, yo estuve en Estados Unidos como 3 años y medio. Así es que cuando yo llegaba le decía a mi esposa, ya llegué y empezamos una nueva relación de conocernos y llevarnos maravillosa. Así es que cambian las cosas. Estas mujeres deben ser prudentes, pero le dice a Tito, te voy a decir el mejor método de enseñanza. Y este mejor método de enseñanza es el método en todas las áreas. El mejor método de enseñanza es lo que dice el 2:7. Fíjense lo que dice 2:7. ¿Quiere leerlo conmigo, por favor? Dice, presentándote tú en todo, no está leyendo conmigo, a lo mejor no quiere hacerlo. Una vez más, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. ¿Cuál es el mejor método de enseñanza para tus hijos, para los que te rodean, para tus alumnos? ¿Cuál es el mejor método de enseñanza? Presentándote tú como ejemplo. Le dice a Tito, vas a un lugar muy difícil, vas a una iglesia que se ha mezclado con cosas de su alrededor, de la ciudad, del mundo, pero ¿sabes qué? ¿Cómo vas a lograr que esto cambie? Escoge ancianos, ancianas, con estas características, con jóvenes también, pero el primer propósito es presentándote tú como ejemplo. O sea, yo no voy a venir y les voy a decir, síganme ejemplo. Yo no voy a decir a ustedes que sigan mi ejemplo, no les voy a decir esto, sino ustedes deben de ver mi ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué hago? Porque el ejemplo es mucho más que 1000 palabras. Tito tenía que ser ejemplo. Los ancianos tenían que ser ejemplo, las ancianas tenían que ser ejemplo. Y así es que podemos ver que para que la gente pueda decir algo cuando te miren, cuando la gente te mire, digan, así es como debo vivir. Cuando alguien te vea, diga, así es como debo vivir. Cuando te vean tus hijos, cuando te vean tus alumnos, cuando te vean a donde trabajas, la gente diga, así es como debo vivir. No así es como quiero vivir, sino así es como debo vivir bajo esta enseñanza. Les he contado que en el pueblo había una hermana le tocó que su cuñada viviera con ella, la tía más o menos de unos 15, 16 años, y ella tuvo una pequeña, y esta pequeña cuando tenía los 5 años quería ser idéntica que la tía, porque la tía se pintaba las uñas muy bonito, se arreglaba muy bonito, el pelo largo, usaba zapatillas, y la sobrinita dice, quiero ser igualita que mi tía. Entonces la hermana le dijo a su cuñada, hazme un favor, toma un libro
y haz como que lees, siéntate, toma la Biblia y haz, no digas malas palabras, trapea, haz que hacer, haz algo, porque mi hija quiere ser como tú, quiere ser como tú. Entonces, las personas quieren ser como nosotros y les dice que mientras esperamos el desenlace final, que nuestra vida debe ser sobria, justa y piadosa. Me llama la atención porque hay mucho que decir de toda la carta, pero la palabra sobrio, porque hemos dicho sobrio es lo contrario a ebrio, pero déjeme decirle la palabra griega. La palabra griega es sopronos, como soprano, sopronos. Y la palabra viene de salvar, y pronos como mente. Y esto se traduce como salva tu mente, actuando con responsabilidad, con sensibilidad, con prudencia, con autocontrol, usando bien tus facultades intelectuales. Así es que sobrio no quiere decir que no estés borracho. Eso es muy simple. Hay mucha gente en el mundo que está sobria, pero no es prudente. No actúa con responsabilidad, no es sensible, no tiene un autocontrol, no usa bien sus facultades intelectuales. Y después de esta breve introducción, llegamos a nuestro punto. Lo demás, ¿cómo se llama nuestro mensaje? Lo demás es lo de menos. Si el apóstol Pablo le dice a Tito, recuérdales esto, que se sujeten a los gobernantes, entonces yo diría, si ya me dijo cómo me tengo que comportar, cómo deben ser las ancianas, prudentes, que no digan chismes, que sean ejemplo de las mujeres jóvenes, si ya dijo cómo deben ser los ancianos, si ya dijo cómo debemos comportarnos, si ya analizamos la palabra griega, sopronos. Entonces, cuando dice Pablo, así como que cuando te mandan a la tienda y te dan toda una lista de cosas y después te llaman en la puerta, y no se te olvide esto. El apóstol Pablo le dice a Tito, después que les dice un comportamiento intachable que debe tener toda la congregación para no seguir cómo se comporta la isla de Creta, cuando les dice que los cretenses, mentirosos, malas bestias, y que no se comporten de esa manera, y entonces después de todo esto les dice, y recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Y entonces yo diría, si hay una persona con todas estas características nobles, buenas, sensible, mentalmente adecuado, entonces le costará trabajo sujetarse a los gobernantes. Pues no, porque primero le ha dicho cómo debe comportarse en la casa de Dios, en su casa, con su familia, con los que están alrededor. ¿Será por eso que entramos en tantas disputas necias en los lugares donde no debemos? En verdad, cuando yo tengo varios amigos en el Facebook, varios, y entonces hay algunos que se ponen a disputas necias, a hablar en contra de los gobernantes, a veces con grosería, con cosas que no convienen. ¿Saben yo qué hago? Digo, no quiero ver más publicaciones de estas y las quito. Y no porque diga que los gobernantes se portan bien o se portan mal, sino digo que él me dice que recuerde esto en el versículo número 1 del 3, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así es que hay cosas negativas de los gobernantes, sí. Yo nací en 1960 y de lo primero que me acuerdo en mi vida, de lo que más me acuerdo es cuando mi papá y mi mamá estaban platicando y diciendo, ¿irá a ser hombre o irá a ser mujer? Pero de ahí me acuerdo desde los 5 años de
todo, que nuestro dólar costaba 11.50. Desde ahí me acuerdo, desde 11.50. Y dicen ustedes, no ha subido mucho, porque ahora cuesta 18. No, espérate, que nuestra moneda se devaluó, que eran millones y pasaron a ser miles. O sea, desde eso me acuerdo. Cuando mi abuela tenía dinero y todo, y de repente ya no valió nada. Yo tenía un Volkswagen que lo vendí una tarde y al otro día vino la devaluación. No servía ya nada mi dinero. ¿Sí? Así es que recuerdo muchas cosas desde ahí, desde una devaluación. Recuerdo a todos los presidentes que han hecho barrabasadas. Pero ¿sabe una cosa? No por eso no vivo yo. No por eso debo dejar de hacer lo que dice la palabra de Dios. Por eso, un día escribí de tantas cosas que se decían, negativas y esto de los profesores y de los presidentes, yo escribí, tengo amigos que son maestros, muchos, muy buenos maestros. Tengo amigos y familiares que están en el ejército. Tengo amigos y familiares que le trabajan al gobierno. Así es que nada más quiero decirles una cosa, que yo oro por cada uno de ellos y que expresen su lucha por si son escuchados. Pero no me meto en controversias, sino les llamo y les digo que si su lucha es real, que lo hagan. Pero ¿qué podemos hacer nosotros cuando dicen que se sujeten a los gobernantes? Entonces, la palabra de Dios dice que si nosotros somos buenos en la casa, en la oficina, como padre, como hijo, como hermano, como hijo de Dios, entonces lo demás es lo de menos. Me está pidiendo algo, lo más difícil es lo otro. Así es que podemos ver que la gracia de Dios en nosotros debe ser evidente. Se nos debe notar la buena relación que llevamos con Dios, se debe notar. El apóstol Pablo le dice a Tito que se ve también en la manera que nos comportamos como ciudadanos. Debemos hacer lo bueno si lo sabemos, porque varias veces nos hemos portado mal, pero Dios nos cambió totalmente. Por eso dice el versículo 8 del capítulo 3. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Soy un antipatriótico? No, yo estoy contribuyendo. Así es que evita las cuestiones necias, amonesta a los que causan división. Por eso, creo que mi esposa me ama tanto que no me ha dicho que le corte, pero siento que ya llegué al límite de tiempo. ¿No llevas el tiempo, mi vida? Muy bien, ese es amor del bueno. Déjeme decirte un desafío, porque después de aquí creo que nos vamos a mover, ¿verdad? Para poner mesas y entonces comer, que algunos hemos venido en ayuno y sin oración. Quiero dejarles un desafío. Dice, recuérdales. Pablo ya instruyó a través de Tito a los cristianos cretenses en cuanto a la sumisión y la obediencia hacia las autoridades. Y era una virtud que los ciudadanos no cristianos de Creta no tenían esa virtud. Voy a repetir la palabra, eran unos cretinos. Pero hoy en día se nota esto en nuestro país también, hay gente cretina. Vivimos rodeados de personas que se rebelan en contra de las autoridades, iniciando con la desobediencia a los padres. O sea, el que se rebela a sus padres se va a rebelar a todo, desobedece a sus padres. A cosas tan sencillas como las reglas de tránsito.
¿Cuántos manejan aquí no obedeciendo las reglas de tránsito? Cosa tan sencilla como que usted tiene que tener una licencia, pero nos cuesta trabajo gastarnos 400 pesos para sacar una licencia. Una hermana en Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, predicando acerca de respetar a las autoridades, yo dije, ¿quiénes no tienen licencia? Nada más una hermana levantó la mano, yo no tengo licencia, y le dije así, desde el púlpito, mañana la van a infraccionar. Así le dije, como relajo. Al domingo que vino, se paró y dijo, aquí está mi licencia, pastor, nueva, acabo de pagarla, y sabe una cosa, el lunes me infraccionaron. Y por eso me obligué. O sea, cosa tan sencilla. ¿Por qué no obedecemos desde a los padres? No obedecemos a las autoridades, no obedecemos las reglas de tránsito o cosas que aún nos convienen, ¿sí? Como obedecer a nuestros maestros y autoridades escolares. Son quienes nos enseñan. Simplemente no los obedecemos. ¿Sí? ¿Por qué voy a obedecer? ¿Por qué? Porque tengo que hacer la tarea. ¿Por qué? Porque te están enseñando, no te pongas en contra de la autoridad. Dice, llegó un joven a pedirme consejo y le dije, ¿cuál es el consejo? Dice, es que me peleé con el maestro. ¿De qué materia? De tal materia. ¿Y qué va a pasar ahorita? Pues me va a reprobar. Le digo, pues ve y pídele una disculpa. Ah, no. El orgullo que me queda, que lo puse en su lugar, que le grité de cosas enfrente de todas. Oh, sí, qué buen orgullo. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues no voy a pasar el semestre por esa sola materia. Ah, qué buen orgullo. Ve, ¿quién tuvo la culpa? Bueno, es que no entregué trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, no hice exámenes, no hice esto. Y fui y le dije que me diera una oportunidad y me dejó que hiciera todos los trabajos. Digo, pues te está dando una oportunidad. El gusto que me queda, pues el gusto que te queda, que no vas a pasar este semestre y no sabemos cuánto te retrases. O sea, hay cosas que nos convienen y no lo hacemos. Pero si conocemos de Dios, debemos hacer el cambio, marcar el rumbo y hacer la diferencia. Debemos hacer la diferencia. ¿Cómo poder animar a un joven que estudie? Los que no estudian, déjelo, ya no, sino cómo animar a un joven que estudia. ¿Cómo? Yo no puedo animarlo desde aquí, ni sé nada, pero tú, joven, recuerda que alguien está trabajando por ti, tu mamá o tu papá o tu tío, alguien está enviando un dinero. Y él deja de hacer algo porque tú estudies. Respeta la autoridad de tus padres. Respeta la autoridad de tus maestros. Respeta la autoridad. Así es que déjame darte algunos ejemplos como lo siguiente. Número 1, no faltes a tus deberes. Y esto ya no es para los jóvenes, es para todos. No faltes a tus deberes. ¿Cuáles deberes? Alguien me dijo un día. ¿Cuál es mi deber? Pues como padre, no faltes a tu deber como padre. Sé ejemplo, sé prudente. Ve a trabajar para que tengan tus hijos. Es que mis padres a mí no me dieron. Ok. No estamos aquí para juzgar a nuestros padres, sino tú como padre, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer como madre? ¿Cuál es tu labor? La sabes. ¿Cuál es tu labor como hijo o como hija, como estudiante que hicimos un apartado para hablar de ustedes? Como trabajador, como amigo, como novio, como novia, como esposo, como esposa. ¿Cuál es tu labor como vendedor? O si te toca ser patrón o ayudante. Oscar Torres es un hermano de Ciudad Juárez. Se fue para ser trailero en Estados Unidos. Manejaba un tráiler. Ahorró dinero, ahorró y ahorró. ¿Y saben qué hizo? Se compró un tráiler. Ahí en Estados Unidos. Siguió manejando su tráiler y puso un chofer en su tráiler. Los 2 tráilers le dio dinero para comprar otro tráiler y ahora tiene una flotilla de tráilers. Él llega y tiene como nosotros, el nopal en la frente, o sea, se ve que es mexicanote.
¿Sabe una cosa? Llegan los americanos, los anglos, a hablarle en inglés, preguntando quién es el patrón. ¿Quién es el patrón aquí? La secretaria está ahí, todos están ahí. Y dice, don Oscar Torres, ¿cómo se dice Torres en inglés? Dauer. Ahora, y Oscar Ascor, dicen los Ascor y Torres. Y va saliendo Oscar Torres. Yo estoy morenito, él está negro. Yo tengo los pelos, yo uso gel, a él se le paran. Y llegan ahí los anglos y lo quieren humillar, y él se comporta como un patrón cristiano. Les da todo, sus horas, sus descansos. Dios y le han preguntado, ¿y por qué te comportas así con la gente? Hasta es mala, dice, porque a mí Dios me ha bendecido en tener una flotilla de trailers que ellos no tienen. ¿Cómo te comportas como patrón? ¿Cómo te comportas como ayudante? ¿Cómo te comportas como dueño de un negocio? Como dueño de tu negocio para que tu negocio crezca. ¿Sabes una cosa? Critica menos y apoya más. Contribuye en tu casa, en tu calle, en tu barrio, en tu colonia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país. Me encanta cantar grandes cosas se harán en México, pero inicia con una pequeña. Se funde el focos de mi colonia. Pues sí, 100 pesos me compro una pizza. Y hasta eso, no, de esas de 75 de Little Pizza, y me compro una Pepsi. Pues sí, me sirven para algo los 100 pesos, pero compro un foco mejor. Y voy con mi vecino y le digo, ¿pones este foco, por favor? ¿Sabes una cosa? Contribuye en tu ciudad, barre tu banqueta, aquí en Tehuacán, que tiene uno que barrer su banqueta, barre tu banqueta. Haz cosas, ahorra dinero, ahorra luz, ahorra agua, recicla, no desperdicies, separa la basura. Cosas muy sencillas para decir, soy un ciudadano. No, pues regamos el agua, recíclala. Espérate que se te vaya el agua para que veas lo que se siente. Y que vivas en mi pueblo todo sudoroso, y que no te puedas acercar a alguien porque olemos mal. Espérate. Pues déjame decirte que ayer el agua se fue en mi colonia, se descompuso una parte de los breakers y no pudimos bombear del pozo profundo. Así es que yo no me le acercaba a mi esposa para besarla o abrazarla. Ayer no me bañé, hermanos, no hubo agua, no lavé los carros. Hermanos, yo pago 70 pesos mensuales por el agua y unos no quieren pagarla. Ayer pagué 70 pesos por un Rotoplas, 1100 litros, solo por uno. Y yo puedo gastar agua, no la que quiera. Tengo que administrar el agua. Oye, pero si todos tiran el agua, mal de muchos, remedio de tontos. Somos cristianos, ahorremos el agua, ahorremos cosas. Eso es parte de sujetarse a los gobernantes. Así es que enseña a alguien, enséñale algo a alguien. No te quedes con la receta secreta, ese coronel Sanders que dice, tengo la receta secreta de Kentucky Fried Chicken. Oye, los mexicanos ya hacemos eso todos. ¿Qué receta secreta? Enséñale a alguien, ayuda a tus compañeros de escuela, ayúdale al necesitado, dile cómo se hace la tarea. No le pases la tarea así tan sencilla, esa no es ayuda. Pero enséñale, llámalo, ven a mi casa y yo te enseño cómo se hacen las cosas. Aprenderás más enseñando. En el trabajo, facilita a tu compañero de trabajo y dile cómo se hacen las cosas. Si lo ves que está sufriendo, no digas, ay, que se las arregle a mí, así me hicieron. No,
ayuda a tus vecinos, aprende cada día algo, lee más. Will Smith da una conferencia. ¿Quién es Will Smith? El actor, ese actor guapo que está ahí, Will Smith. ¿Sí? Da una conferencia a todos unos niños y les dice, solo vengo a decirle dos cosas. Número uno, hagan ejercicio. Hagan ejercicio todos los días. Y número dos, lean y lean. Nada más esas dos cosas hagan en la vida. Porque cuando hacen ejercicio, ejercitan su cuerpo y evitan algunas enfermedades. Y cuando leen, conocerán más. Lean mucho. Porque siempre estarán aprendiendo si hacen esas dos cosas. Yo le hubiera dicho, Will Smith, diles por ahí que lean mucho y que lean la Biblia. Que hagan ejercicio. Así es que entre todas estas, como un buen ciudadano, para recordar esto es que lee tu Biblia cada día. Ora cada día. Cuida tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y entonces, sé feliz. Celebremos como buenos ciudadanos, como ciudadanos saludables este mes de la patria y sigamos siendo buenos ciudadanos. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos.